Soy Mariela y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer un delicioso pastel de pistachos. Casi un año sin subir un vídeo, pero estoy aquí pensando en todos vosotros que se acerca la Navidad y es una época que me encanta para hacer recetas y compartir con todos vosotros. Así que he vuelto y vengo con las pilas recargadas para hacer infinidad de postres. Hoy vamos a hacer un bizcocho de pistacho y una crema de pistacho que va perfecto para cualquier ocasión. Aunque como Halloween está a la vuelta de la esquina, le haremos una rápida decoración que funcionará para cualquier tipo de bizcocho que quieras utilizar en esta temporada. Así que, vamos con la receta. Delicioso pastel de pistacho. La cantidad de ingredientes la encuentras en el cuadro de descripción de este vídeo, también en la app y en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción del vídeo. Comenzamos haciendo el bizcocho. Separamos las claras de las yemas de 6 huevos tamaño M. Incorporamos una pizca de sal y la mitad de 144 gramos de azúcar granulada, que es la normal. Y batimos a máxima velocidad durante unos 5 o 6 minutos, hasta que las claras estén montadas, pero de picos blandos. Es importante batir muy bien las claras y muy bien las yemas porque eso es lo que le va a dar volumen a este pastel. Ahora batimos a máxima velocidad las yemas e incorporamos el resto del azúcar granulada. Una vez integrada el azúcar, le vamos a colocar una cucharadita de crema de pistacho. Y ahora batimos alrededor de unos 4 o 5 minutos hasta que comience a espumar. Ahora incorporamos 96 gramos de harina tipo floja, que es aquella que tiene un 9% o menos de proteína, junto con 36 gramos de fécula de maíz o maicena y una cucharadita de polvo de hornear o levadura química, pasándola por un colador para tamizarla. Tamizamos y batimos a mínima velocidad, sin olvidar limpiar las paredes del bol para que se integren muy bien los secos. Ahora vamos a incorporar 60 mililitros de leche. Batimos ligeramente y una vez esté integrada, incorporamos 60 gramos de harina de pistacho. Ahora vamos a mezclar con las claras que habíamos montado. Debemos hacerlo poco a poco y con movimientos envolventes, con la ayuda de una espátula o paleta. Trata de hacer este movimiento muy suave, ya que es lo que va a permitir que nuestro bizcocho esté bien aireado. Para esta preparación estoy utilizando un molde de 15 centímetros de diámetro por 10 de alto y le voy a aplicar spray desmoldante en todas sus paredes. Si no tienes spray desmoldante, puedes colocarle mantequilla y harina. Y para el fondo, un papel de hornear que evitará que nuestro bizcocho se quede pegado. Ahora vertemos nuestra mezcla delicadamente y una vez dentro damos un golpe seco sobre la mesa y llevamos a hornear. Y horneamos a 170 grados centígrados durante 10 minutos. Pasados los 10 minutos vamos a cambiar nuestra temperatura a 150 grados y lo vamos a dejar hornear durante 40 minutos más. Este tiempo siempre es aproximado, ya que cada horno es algo diferente, pero es para que lo tengas en cuenta. He horneado con calor solo abajo y con ventilador. Sabrás que está listo si al pincharlo con un palito este sale limpio y seco. Una vez esté listo tu pastel, no lo saques del horno y dejamos el pastel dentro del horno con la puerta entreabierta por un tiempo aproximado de unos 30 minutos. Esto evitará que el pastel se baje, dando como resultado un bizcocho súper esponjoso. Mientras nuestro bizcocho se enfría, vamos a preparar nuestra crema de mantequilla de pistacho. Para ello debemos montar 260 gramos de mantequilla. La velocidad debe ser la máxima y el tiempo de batido de unos 5 a 6 minutos hasta obtener una crema blanquecina. Es importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente y la leche condensada esté bien fría. Incorporamos 280 gramos de leche condensada y continuamos batiendo a máxima velocidad.
Y una vez esté bien montada, le vamos a colocar la crema de pistacho. La cantidad es a tu gusto. Te recomiendo comenzar poco a poco hasta decidir cuál es la cantidad adecuada para ti. Y batimos hasta integrar. Esta crema de mantequilla la puedes mantener a temperatura ambiente mientras esperas que tu pastel termine de enfriar. Ahora, si la deseas guardar, deberás volverla a batir en el momento de usarla para que obtenga nuevamente su cremosidad. Para la crema 3 leches de pistacho, vamos a colocar 80 gramos de leche evaporada, 60 gramos de leche condensada, 60 gramos de nata o crema para montar, una cucharadita de crema de pistacho y batimos hasta unir todos los ingredientes. Si consideras que está muy espeso y lo quieres más fluido, puedes incorporarle un tanto de leche. Para bañar nuestros bizcochos podemos utilizar un pincel de silicona o en mi caso utilizo una botella que he perforado en la tapa. De esta forma servirá como si fuera una ducha, bañando muy bien cada bizcocho. Una vez frío ya podemos armar nuestro pastel. Una vez nuestro bizcocho esté frío, lo partimos en 3 partes. Colocamos un cartón de repostería en la base pegándolo con nuestra crema de pistacho. Y empapamos muy bien cada una de las porciones del bizcocho con nuestra crema 3 leches de pistacho. Recuerda darle un buen baño y esperamos unos minutos hasta que el bizcocho lo absorba bien. Ahora procedemos a colocar nuestra crema de mantequilla de pistacho y armar nuestro pastel. Y aplicando la crema de mantequilla por los costados y la parte superior. No te preocupes en afinar mucho el acabado, ya que colocaremos en el lateral el granillo de pistacho. Este puede ser con o sin piel. La forma más fácil de aplicar este granillo es con una espátula lengua de gato. También es importante colocar un papel de hornear en la parte inferior, ya que de esta forma atraparemos todos los granillos que se nos escapen. Para finalizar la decoración voy a utilizar una manga pastelera y la boquilla es la 1M de Wilton, que es la que estoy usando para decorar este pastel, pero puedes utilizar cualquier boquilla que tengas, ya sea estrellada o lisa. Y le hago algunos churritos que van a servir como decoración del pastel. Para decorar este pastel tipo Halloween me he valido de unos suspiritos o merenguitos a los que le he dibujado unos ojitos y unas boquitas, que queda ideal, y este tipo de decoración es muy práctica y perfecta para convertir cualquier tipo de pastel en la temática de Halloween. Para decorar este pastel con un motivo Halloween me estoy valiendo de unos merenguitos o suspiros. A ellos le voy a utilizar un rotulador alimenticio y le voy a dibujar unas caritas para hacer así una simulación de fantasmas. La receta de cómo realizar merenguitos perfectos las tienes en el canal YouTube Ponquecitos and Cakes. Te estoy dejando un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Y así ha quedado la presentación de este pastel. El granillo de pistacho le da un toque rústico y especial, y los fantasmitas son terroríficamente divertidos. He cortado un trozo de este delicioso pastel para que lo aprecies y veas la textura tan jugosa que tiene y el color tan bonito. De verdad que es un pastel irresistible. Este pastel es perfecto para cualquier época del año y te puede valer para cumpleaños, para cualquier tipo de celebración, y con estos divertidos fantasmitas para Halloween. Este pastel se mantiene perfecto en la nevera hasta 5 días. Un tema muy importante es sacarlo unos 30 minutos antes de disfrutar para que la crema de mantequilla esté nuevamente cremosa. También es muy importante mantenerlo bien tapado para que así nuestra crema 3 leches de pistacho no se seque. Espero que te haya gustado esta receta y que te animes a realizarla. Y por favor, déjame un comentario y un like, que eso es lo que me motiva siempre a continuar nuevamente dándole muchísimas recetas y truquitos en este canal. Nos vemos dentro de nada. ¡Chao! Y ¡Happy Halloween!